Nos habíamos quedado la vez pasada, nos habíamos quedado en la sesión anterior, hablando acerca del aborto, de hemorragia en la primera mitad del embarazo. Estadísticamente lo que más han preguntado son aborto inevitable, del aborto incompleto y la amenaza. Esos son los tres rubros que más han preguntado. El aborto inevitable, han hecho una infinidad de preguntas, ¿no? Gestante que viene con 12 semanas de gestación, presentando pérdida de líquido por los genitales evidenciados, esto corresponde a, te pone gestante de 18 semanas de gestación, que sufre una contusión o caída y comienza a presentar pérdida de líquido por genitales, esto corresponde a, y así, aborto inevitables. Después aborto incompleto, ¿no? Del aborto inevitable, ¿qué hay que decir? Que es una forma clínica en la cual hay una rotura, una solución de continuidad en las bolsas coleamnióticas y se produce no solo la pérdida de líquido, sino pues por ende la pérdida de la gestación. Es uno. Y el aborto incompleto, ¿qué podríamos decir? ¿No? El aborto incompleto viene a ser la expulsión parcial del producto de la concepción. Muchas veces lo que vamos a encontrar es un remanente trofolasto, coágulos, y lo más importante, lo más importante, el aborto incompleto en preguntas, que es la primera patología, la primera forma de aborto que acuden a los hospitales, ¿no? Lo más frecuente que vemos en hospitales es aborto incompleto. ¿Qué otros aspectos del aborto incompleto? Este, eh, que puede tener un enfoque de manejo médico y un manejo instrumentado. Y aquí quiero hacer un alto. Eh, los abortos espontáneos, también lo mencionamos, los abortos espontáneos, que es la forma más frecuente de aborto, ocurre mayoritariamente en el primer trimestre, ¿sí? Más del 80% de los abortos son espontáneos y ocurre en el primer trimestre, en las primeras 12 semanas. Y les explicaba que muchas veces las damas no se dan cuenta de que han tenido una pérdida espontánea, presentan un desorden menstrual, la regla se la atrasó y de pronto viene la menstruación en cantidad. Y eso tiene razón en lo siguiente, ¿no? Que muchas damas presentan abortos espontáneos y no sabían que estaban embarazadas y aún más, expulsaron completamente. No requirieron ningún legrado, ninguna limpieza, ningún ameu, mucho menos fármacos. Entonces, cuanto más temprano es la pérdida, más eficiente, entre comillas, más eficiente viene a ser la expulsión. O sea, no requieren procedimientos. El tema de discusión es cuando deja restos, ¿no? Deja endometrio, deja coágulos. Yo les puse un dato por ecografía. Les dije que en una ecografía transvaginal, que es la mejor forma de valorar una gestación de primer trimestre, el dato del espesor del endometrio podría ser determinante, ¿no? Y yo les decía, cuando el endometrio es mayor a 12 milímetros, la posibilidad de un aborto incompleto o con un contenido importante es factible y habría que hacer limpieza, ¿sí? Cuando es menos de los 12 milímetros, podríamos plantear también, ¿no? Podríamos plantear el manejo médico. Y teníamos en consideración lo siguiente, otro aspecto, ¿ah? Teniendo en cuenta el espesor del endometrio, ¿ah? Teniendo en cuenta el espesor del endometrio, más de 12 milímetros, requiere limpieza, menos de 12 milímetros, probablemente ser expectante. El otro aspecto, y el número 12 es bastante curioso. Cuando un aborto es más de 12 semanas, o me explico, un útero que tiene más de 12 semanas o 12 centímetros, la posibilidad de que la limpieza que requieren esos úteros va siempre para degrado uterino. 12 semanas o más requieren degrado uterino. Menos de 12 semanas podría ser posible el AMEU. ¿Y qué es el AMEU? Vamos a detenernos en eso. AMEU y degrado. El AMEU, el AMEU viene a ser el procedimiento de aspiración, evacuación uterina por aspiración o por succión, presión negativa. Entonces, para qué se hace esto, no? Tiene alcances muy beneficiosos. Uno es que es un procedimiento, digámoslo, entre comillas, ambulatorio, ¿no? Se puede hacer en los establecimientos de primer, segundo nivel de atención equipados, lo pueden hacer. No requiere hospitalización, no requiere hospitalización. Otro aspecto es, se hace en úteros menores a 12 semanas, úteros de un tamaño y una gestación menor. Otro aspecto, que estos procedimientos generalmente, bueno, son de bajo costo, lo puede hacer un personal entrenado, no requiere anestesiólogo, no requiere hospitalización, son de bajísimo costo. Estos procedimientos fueron desarrollados en países de bajos recursos, donde, bueno, había necesidad de movilizar pacientes y que eso no demande, pues, ¿no? No solo costos, que el costo no solo es la plata, sino también el tiempo que va a quedar la paciente hospitalizada y los cuidados que hay. Mientras que el legrado uterino, LU,
Ahí le ponen el sinónimo DIC. DIC en ginecobstetricia es dilatación y curetaje. También otra forma de denominar al legrado uterino es curetaje. Legrado uterino o curetaje. ¿Sí? Mientras que el legrado uterino viene a ser el procedimiento instrumentado, y aquí nos valemos de esta especie de cucharita, a ver, vamos a ponernos que sea una cucharita. Ahí está. Vemos estos instrumentos que rematan aquí en la porción que ingresa al útero, remata como una especie de cucharita hueca, que puede tener un borde cortante o un borde fenestrado, que puede raspar más eficientemente. Es la legra o cureta. Entonces, estas curetas hacen un procedimiento cruento, raspan el endometrio, y ahí viene un problema. Mientras que la MEU, lo que hace la MEU, mientras que lo que hace la MEU es a través de succión negativa, aquí vemos el equipo de AMEU. La marca que desarrolla este tipo de equipo se llama IPAS. Son una especie de un émbolo conectado a una boquilla selladas que hacen presión negativa, se arman, se desmontan, son de un material siliconado, de plástico, no es de larga vida, bajo un tiempo de uso se tiene que descartar. Bueno, este equipo utiliza unas cánulas semiflexibles. Si pueden ver acá, aquí tenemos las cánulas semiflexibles que están en diverso calibre. El calibre de cada cánula está en relación a la semana gestacional. Por ejemplo, un calibre de 5 milímetros, delgadito, para un útero de 5 centímetros, 5 semanas. Un calibre de 8 milímetros para un útero de 8 semanas. A lo que voy es, ¿no? Como que hay una relación directa, ¿no? Oye, el doctor está hablando hace rato, 12 semanas, 12 centímetros. Los embarazos iniciales guardan una buena relación con la edad gestacional en centímetros, nominalmente. A ver, para que me entienda la idea, el doctor está hablando de matemáticas, para que me entienda la idea, relación directamente proporcional. Entonces, un útero de 5 centímetros, de 5 semanas, tendría más o menos unos 5 centímetros de altura. Un útero de 8 semanas, 8 centímetros de altura. Un útero de 10 semanas de gestación, 10 centímetros de altura. Un útero de 12 semanas, 12. Le dije la cifra mágica, 12, ¿no? Es una relación así más o menos, ¿no? Nominal llevadera. Bueno, a lo que voy es, ¿no? Entonces las cánulas se escogen según el tamaño uterino y también según el grado de dilatación del cuello uterino. Es pertinente que cuando se haga el AMEU, el cuello uterino le ciña, le calce bien a la cánula, porque si la cánula está suelta, floja, no va a ser presión negativa y no te va a asegurar que haya buena limpieza. Los interesados en hacer AMEU por si acaso. Entonces no va a haber no va a haber una cánula, una succión negativa adecuada y la posibilidad de que queden restos es altísima. Entonces eso también hay que tener en consideración. Mientras que el legrado uterino, en el legrado, las cosas son diferentes. En el legrado uterino, las curetas no interesa el grado de cuello que esté dilatado. Entonces las curetas incluso pueden entrar curetas anchas y raspan y pueden raspar desmesuradamente. Tanto así que nosotros podemos hasta perforar el útero. Y es una complicación de los legrados uterinos, que puede haber perforación uterina, ¿sí? Ahora, comprenderás que si un útero es grande y estás con la legra, estás que raspas y raspas, no vas a ganar la tinca, ¿no? Estás que raspas y raspas y raspas, y llega un punto en el cual, para mala suerte, para mala fortuna, no has podido diferenciar qué tanto es del endometrio, qué tanto es el contenido que está en esa zona, que raspas y raspas, y de repente debilitas el miometrio, llegas a perforar el miometrio y se viene una hemorragia pero tremenda. Y alguna vez están sacando, tengo unos videos espectaculares donde sacan ahí la legra y están saliendo con el epiplon, con fragmentos de intestino. O sea, cosas así puede ocurrir. Entonces el legrado uterino definitivamente es un procedimiento cruento, con alta posibilidad de perforación, con alta posibilidad de complicación hemodinámica, con alta posibilidad de complicación y lesión a las vías, del tracto digestivo, al tracto urinario, podemos perforar. Y hay condiciones que son preocupantes, ¿no? En el legrado uterino, no, en el útero grande. ¿Qué pasaría si fuera una enfermedad molar? Vamos a hablar dentro de un rato. El embarazo molar, por ejemplo, en el embarazo molar el útero está desmesuradamente elevado de tamaño. El trofoblasto crece. El embarazo molar es una rara forma de embarazo donde no hay embrión, puede haber, no haber embrión, pero en el embarazo molar lo que vamos a encontrar es que el útero está invadido de este trofoblasto, que lo distiende y lo llena como un globo. Entonces, ese tipo de volumen ocupado, no va a responder
alegrado, sino que tiene que succionarse a priori. Los que hacemos limpieza, un embarazo molar, tenemos que primero succionar, sacar lo más que se pueda y luego raspar, porque nosotros en ese afán de alegrar un útero grande, puede haber no solo perforación, sino hemorragia y más hemorragia o posibilidad que quede contenido endouterino. Y después la paciente diga, me han hecho mala limpieza, ¿no? Y venga con esa percepción, mala gente, mala praxis, negligencia, no me han hecho la limpieza como debe ser. Entonces, esas cosas pueden ocurrir en esta especialidad. Entonces, en suma, ¿no? Los legrados uterinos tienen más complicaciones, es un procedimiento instrumentado y acá viene la contraparte, ¿no? Que versus el legrado uterino, perdón, el AMEU, es un procedimiento de complicaciones más elevadas, alto costo, anestesiólogo, enfermería, instrumental hay que mandarlo a esterilización de alto nivel, curetas metálicas que pueden ser perforantes, necesidad de dilatación cervical, sí, porque si vamos a entrar con curetas anchas de repente, tenemos que estar asegurados que el cuello uterino esté bien dilatado, anestesia, analgesia regional es mayor, medicamentos anestésicos son mayores, equipo médico con anestesista, estancia hospitalaria puede requerir más de un día, y el alta domiciliaria, bueno, no necesito que sea rápido, esto puede ser un poco, si no rápido, diferido, puede ser, pues, ¿no? En un plazo de 24, 48 horas. En cambio, en el AMEU se va a las 4 o 6 horas, 2, 4 horas, hay instituciones que a la hora nomás le dan de alta. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero, ese es el enfoque instrumentado. Ahora, les hablaba yo del manejo médico, ¿no? De aquellos embarazos menores a 12 semanas que puede ser manejo médico. Entonces, el manejo médico consiste en el uso de de este producto llamado misoprostol, una prostaglandina. Es bien curioso, un poquito de historia para poder de repente situarlo, ¿no? Con historia yo creo que nadie se va a olvidar. Entonces, un aspecto importante es que el misoprostol es un medicamento ya conocido que se emplea para los trastornos digestivos de tipo úlcera o una cierta de gastritis. Creo que es la gastritis central. Bueno, el misoprostol es empleado para este tipo de trastorno, ¿no? Que tiene que ver con la gastritis o con la úlcera. Es amplio reconocido su papel para esta entidad. El conocimiento del misoprostol como un abortivo fue de manera incidental. Se observó que este medicamento, cuando lo administraban a una persona, creo que la historia es más romántica, ¿no? La historia dice que ocurrió esto en el Palacio Real inglés de la corte británica, Inglaterra, ¿no? Entonces, la historia cuenta que una princesa que estaba gestando, dice que se quejaba de tanto ardor y de ardor epigástrico, y tenía ya toda la clínica de un cuadro de una gastritis, a esta cortesana le dieron el misoprostol, y bueno, le alivió las molestias, pero de pronto comenzó a experimentar de un momento a otro desmesuradamente sangrado, dolor cólico, y se produjo la pérdida de la gestación. Entonces, esto llamó la atención, hicieron más observaciones al respecto, le emplearon animalitos y vieron que el misoprostol era esa característica de ser abortivo. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento, ese plus, ¿no? De que el misoprostol puede causar, ¿no? Contracciones, dilatación del cuello uterino. Uno, cambios cervicales. El cuello uterino se reblandece y se abre. Y las contracciones uterinas que aparecen. Entonces, esto puede ser un abortivo, ¿no? Y bajo esa premisa es que se ha usado indiscriminadamente en el mundo entero. Y se lo dije en la sesión anterior, ¿no? Como que los abortos, la mortandad por aborto ha disminuido, uno, porque tenemos el ecógrafo. Ahora, ¿qué esquina, qué lugar no hay donde tengan ecógrafo? Sin ningún conflicto de interés. Vas a encontrar al doctor Quito por todos lados, ¿no? Con su ecógrafo, ¿no? Entonces, o sea, las damas ahora se pueden enterar tempranamente que están embarazadas porque, ay, retraso menstrual, me hago una ecografía. Y hagan la ecografía, ¿no? Y lo lleva, o la pareja, oye, si tanto sola arrea, y le van al ecografista antes que al médico, ¿no? Y ahí está el embarazo. Si ahora se enteran hace tiempo, que el pasado no era así. Se enteraban tardíamente, ya a las 18, 20, 25 semanas. Oye, tu barriga está grande. Ah, sí, no, tengo gastritis. Oye, y patea. Que no sé, y tiene 25 semanas. Se enteraban tardíamente. Váyate. ¿Y por qué no te das cuenta por tantos semestres? No, es que como soy irregular. Y pasaba eso, ¿no? Se enteraban tardíamente. Hoy se enteran tempranamente y obviamente las malas acciones de querer interrumpir algo tempranamente también populariza este medicamento que es el misoprostol. Sin embargo, misoprostol no es malo del todo, no es malo del todo. Misoprostol se puede emplear para gestaciones con feto vivo en ciertas condiciones, por ejemplo, la maduración cervical. Ya lo vamos a hablar más adelante. La maduración cervical es diferente como abortivo, ¿ah? La maduración cervical lo que hace es valerse de las propiedades misoprostol, pero administrado en cantidades pequeñísimas, ¿sí? Y dosificada adecuadamente, puede producir que el cuello uterino se reblandezca, se incorpore, se dilate
además de las contracciones, y esté listo para la inducción de parto. Vamos a hablar de un concepto importantísimo que es la inducción de trabajo de parto, ¿no? La inducción de trabajo de parto viene a ser un procedimiento por el cual nosotros provocamos que ya empiece el parto propiamente cuando la gestación ya no tiene más propósito de continuar. 38 semanas con preeclampsia, 41 semanas, lejos de que el embarazo avance y va a ser más complicado, ¿sí? Entonces nosotros decimos, no, esta gestación no va más y hacemos inducción de parto. Pero para que la inducción de trabajo de parto sea exitosa, para que la inducción de trabajo de parto sea exitosa, tiene que tener una puntuación favorable, y se llama puntuación de Bishop. No te preocupes, lo vamos a ver más adelante, sino que te hago el preámbulo. Y la puntuación de Bishop, que es un score que toma en cuenta ciertos parámetros, te dice, cuando tiene este valor, es exitoso, cuando no, mucho cuidado. Cuando es exitoso, excelente, oxitocina, y va a prender el motor y va a trabajar bien. Pero cuando el score de Bishop es bajo, ahí tienes que hacer este procedimiento llamado maduración cervical. Y justamente el misoprostol tiene esa indicación para maduración cervical. Y eso ha sido tema de 2 preguntas en estos últimos 6, 7 años, ¿no? Incluso preguntaba la dosis de misoprostol para provocar cambios cervicales, y el otro de los casos, de los siguientes casos, ¿qué es lo que plantea? Tiene un score de Bishop de 5, ¿qué le daría? Y te ponían oxitocina, ergonovina, misoprostol, ¿no? Entonces la pregunta orientaba a eso, ¿no? Maduración cervical, misoprostol. Pero bien, eso era un poquito lo que tenía que hablar con respecto al misoprostol, y es un medicamento que se emplea pues para el manejo médico, y sobre todo esto se emplea muy bien en gestaciones. Acá la FIGO es nuestro referente aquí en el mundo entero, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Miren las recomendaciones que lanza la FIGO con respecto al misoprostol para interrumpir el embarazo. Miren, para interrumpir el embarazo cuando hay de repente un aborto terapéutico, no una indicación médica, o para un aborto diferido, no para una gestación fallida, o para un aborto incompleto, o para preparar el cuello uterino para un aborto quirúrgico, un legrado, cuando requerimos que esté más dilatado. O sea, las posibilidades del uso de misoprostol son bastante exquisitas, ¿no? Miren, y eso también se puede emplear a 13 a 22 semanas. Pero por excelencia, el misoprostol es más usado en el manejo médico menor a 12 semanas. No tengo ningún conflicto de interés, pero uno de los productos que más vemos que lo popularizan, y ya creo que hasta el nombre es sinónimo de misoprostol, Cytotec, ¿no? Aunque hay otros misoprostoles, ¿no? Fine, Misoprost, en fin, varios nombres. Ahí tenemos las indicaciones de misoprostol. Entonces, misoprostol se puede emplear muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Misoprostol con Ameu, 94% de comparación. O sea, ver acá, menor a 12 semanas. Chispas, todo sale con rojito. Vamos a cambiarlo el color para que sea menos. Pero, menor a 12 semanas. Ameu versus Miso, 94% de comparación. O sea, es casi equivalente misoprostol con Ameu menos de las 12 semanas. ¿Sí? Eso es, este concepto, este conocimiento es bastante útil, ¿no? Para, por ejemplo, cuando llega la emergencia, la paciente viene con dolor, con cólicos sagrados, es un aborto incompleto, tiene 10 semanas, 11 semanas, misoprostol, ¿no? Podemos dar, señora, está estable, para una paciente estable, hemodinámicamente, que puede entender que no tenga ningún riesgo para el uso de misoprostol, le podemos dar manejo médico. Las exquisiteces ya de la especialidad lo dejo para lectura de repente. Yo les doy las pepitas, no con respecto a este medicamento, sino nos iremos un abanico de posibilidades. Pero, ¿no? Viéndolo así viendo el lado negativo, ¿no? El que se dedica al aborto, hay gente que se dedica al aborto, hay gente que hace fortuna en el aborto, ¿no? Dice, oye, ¿cómo es posible que hay tanto misoprostol? No, eso es incompleto, mejor ven para acá, ven para acá. Estoy de promoción, estando en el Cyber Show, en el Cyber Wow, y te podemos hacer la limpieza por menos de 500 soles. Hay gente que es así, es penoso. Bueno, estamos en el Cyber Wow, ¿no? Ya. Bien. Lo que te estoy diciendo es compra, gasta tu platita, pero compra, ¿no? Y después endeudate. Bien, vamos a la otra patología, hemorragia, la otra, que es el embarazo ectópico. Del embarazo ectópico, ¿qué tengo que decir? Lo comenté la vez pasada, es la primera causa de muerte materna por hemorragia en la primera mitad del embarazo. Antes lo era el aborto, y sobre todo el aborto séptico, ahora no, ahora es el embarazo ectópico. Y la forma más frecuente de embarazo ectópico que viene a nuestro medio es el ectópico
complicado o roto. Una cosa importantísima, muy aparte de la definición, que es la implantación anormal de blastocitos fuera de la cavidad uterina. Esa definición del libro. La forma clínica no complicada, excelente, la que viene pues no estable hemodinámicamente, es un hallazgo ecográfico, y la complicada, la rota, por la cual viene más emergencia. Embarazo ectópico complicado, roto, es que más viene emergencia. Pero hay cositas que debemos tener presente. Por ejemplo, este aspecto que han preguntado y es un recurrente, ¿ah? De repente se me ocurre lanzarle para este año. Dice, uy, perdón, no he hecho nada. Más del 95% de los embarazos ectópicos, ahí estamos, 95% de los ectópicos ocurre en la trompa uterina. 95% o más de las veces que ocurre el ectópico ocurre en la trompa uterina. Primer concepto de localización. Segundo, el embarazo de la trompa uterina sabemos que tiene partes, ¿ah? La parte que nace de la trompa, la parte que naciente de la trompa uterina del útero se llama istmo, o perdón, cuerno o intersticio, cuerno. La siguiente parte de la trompa, la parte abusada, aquí está. Miren, la parte naciente de la trompa uterina, con respecto al útero, se conoce como cuerno o intersticio. Cuerno intersticio. La parte larga, ausada, la parte larga del cuello uterino, de la trompa, se llama istmo. Y la porción final, ya la que está llegando en contacto con el ovario, con la cual se comienza a abrir, se comienza a dilatar, se llama ámpula o ampolla. Y la que entra en contacto directo con el ovario se llama infundíbulo o fimbria. ¿Sí? Cuerno, istmo, ámpula, infundíbulo. La forma más frecuente de embarazo ectópico, sabemos que el 95% es la trompa, ¿sí? Pero, hicieron la trampita y te ponían, ya no te ponían trompa, te ponían ámpula, fimbria, istmo y otra más. De todas esas porciones, la más frecuente es el ámpula, tema de pregunta que vino hace 3 añitos. Pregunta pandemia. Entonces, la ámpula, 80% de los ectópicos ocurren en la trompa uterina. Ahora, yo te voy a lanzar unos tips. Esto ya viene, estos días solo lo vas a encontrar, pues, ¿no? En los libros de especialidad, en el Up to Date. Se me ocurren preguntas venenosas, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Miren, el embarazo ectópico que ocurre en el cuerno es uno de los más graves. Es uno de los más graves. ¿Por qué? Porque se implanta en el cuerno uterino donde hay la confluencia de muchos vasos muy nutricios, pero muy irrigados, muy perfundidos. Aquí, por ejemplo, confluye la arteria tubaria y la rama de la arteria uterina ascendente. Estos ectópicos en el cuerno pueden crecer hasta las 20 semanas. Peligroso. 20 semanas, uno. Dos, estos ectópicos en la ecografía puede hacerle confundir al ecografista que es un embarazo intrauterino. La diferencia sutil si es un ectópico cornual de un embarazo intraútero normal es que el espesor del miometro está notablemente adelgazado o es una lámina, como se puede ver acá en el cornual, ¿lo ven? ¿Sí? Apenas es una capita, una lámina. Entonces, este puede confundirse al ecografista, lo puede confundir. Además, puede llegar hasta las 22, hasta las 20 semanas. Un ectópico de esa naturaleza. Y lo más grave es que cuando se rompe, la hemorragia es profusa. Este mata más. Y otro detalle más, si vamos a hacer la cirugía, mire, ¿cómo podríamos parar acá la hemorragia? Si todas estas son esta trompa. Toda la base de la trompa y el cuerno está afectado. Aquí, lamentablemente, hay que hacer una, sí, casi una hemisterectomía. Te llevan de encuentro toda la trompa y la porción del fondo uterino. Ese útero queda lastimado permanentemente. Comprenderás la gravedad de la situación. Entonces, este es el cornual intersticio, menos frecuente, por si felizmente menos frecuente, pero tiene sus complicaciones. El otro es el ísmico. ¿Por qué ocurre la complicación del ectópico? Porque se rompe, ¿no? Entonces, y el cornual no duele. El cornual no le duele, no le lleva molestias.
no le duele, no le molesta, llega a las 20 semanas, encima se rompe fácil, se rompe, viene con una hemorragia masiva. Es el cornual. Pero el ísmico, miren lo que pasa, el ísmico, la trompa uterina se puede dilatar hasta los 4 centímetros. O sea, la trompa uterina aloja este embarazo ectópico y este va creciendo, 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 creciendo. Se está contenido por la trompa. Va a haber un punto que la trompa está así a punto de reventarse como un globo a tensión, cuando de pronto crece un poquito más y se rompe la trompa y viene en hemorragia. Estos ectópicos de la trompa no llegan a la semana 20, estos se rompen a las 8 semanas, 6 a 8 semanas, 6 a 8 semanas. No llegan como el otro 20 semanas, ¿sí? En cambio, el ampular puede llegar hasta las 12 semanas. La capacidad de que la trompa se pueda dilatar, ¿sí? Puede llegar hasta las 12 semanas y obviamente se rompe y viene en hemorragia. Hay otras formas raras de embarazo ectópico. Miren, esta es la cervical, la que se desarrolla en el cuello uterino. Profe, pero está en el útero. Escúchame, Padawan. ¿Cuál es la definición? Embarazo fuera de la cavidad uterina. Este no está en la cavidad uterina, está en el cervix. Y miren, el cervix por anatomía, miren, por aquí está yendo la arteria uterina ascendente y a 1 centímetro por afuera, haciéndole un puentecito, está el uréter. Tema de pregunta, vecindad del uréter ¿con quién? Con la arteria uterina. Entonces, cuando este embarazo ectópico crece, deforma el cuello uterino y se aproxima al uréter. O sea, es una complicación en la cual nosotros al querer hacer cirugía, puede terminar en una afectación notable del uréter. Pero hay una cosa también importante, la cirugía aquí va más allá de lo que es solo extracar el cuello uterino. Es casi difícil sacar solo el cuello uterino, ¿ah? Esto puede terminar en histerectomía. También es una forma de embarazo ectópico muy, pero muy, pero muy complicado. También puede ser quirúrgico y termina en histerectomía. Los colegas del Hospital San Bartolomé, no, del Hospital Loaiza, documentaron el caso de un embarazo ectópico cervical no roto que dieron manejo con metotrexate. Metotrexate, un quimioterápico muy empleado para tratar aquellas de afecciones neoplásicas o tejido en crecimiento, ¿sí? Este metotrexate, inyectado directamente en el saco gestacional, mataba al producto de la concepción y hacía que éste involucionara. Entonces, en este hospital dieron tratamiento de un embarazo ectópico cervical que, por cierto, es grave, gravísimo, complica bien, y evitaron de que llegara a perderse el útero en esta mujer joven que no tenía embarazos viables anteriormente. Miren una aplicación del metotrexate. También puede haber ectópico en el ovario y una forma rarísima de ectópico, bueno, rarísima, pero que se veía que llegaba hasta incluso al término, era el embarazo ectópico abdominal. El ectópico abdominal. Ese ectópico se implantaba ahí en el peritoneo, encima del intestino, bien canalla ese ectópico, porque como no tenía limitante, crecía hasta los 8 o 9 meses. Y claro, tú palpabas a pronto la concesión, le hacías tu Leopold, ¿sí? Pero imagínate, cuando se produce el parto tendría que ser cesárea, ¿no? Se ha habido estos casos, ¿no? Entonces sacaban al bebé, rompía la bolsita amniótica, porque ahí no vas a ver miometrio, y sacaban al bebé, y ahora ¿cómo sacas la placenta? Si la placenta se ha pegado al intestino, al retroperitoneo. ¿Cómo lo sacas? Lo sacas y descalabras tú una hemorragia. Imagínate la placenta en el retroperitoneo por encima de la aorta, de la vena cava, ¿no? ¿Te imaginas? Una pesadilla. Entonces ha habido enfoques, felizmente esta forma de embarazo ectópico que es menos del 1%, menos de fracción del 1%, ya no se ve en nuestro medio. Si lo viéramos tempranamente, pues tenemos que plantear un tratamiento, pues no, urgente, ¿no? Antes de que avance más y destruya o se implante más anormalmente. ¿Te imaginas? Esa cosa vemos en gineco, por si acaso. Entonces, esto es lo que se ve en el embarazo ectópico. Y ahora, otra cosita más, que es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué ocurre un embarazo ectópico? Si tú captas lo que te estoy diciendo, te va a ser fácil en vez de tantas diapositivas. ¿Cuál es la finalidad de la ovulación? El ovocito, profe. Claro. Y lo normal o fisiológico es que el ovario libera el ovocito, lo que hace la trompa uterina, a través de su fimbria, a reconocer la zona donde va a haber la ovulación. Dice así más o menos, ¿ah? El ovocito va creciendo, folículo primordial, folículo secundario, de Graf, y va distendiendo la cápsula o la capa del ovario. En el ovario se va a formar una especie de globito llamado estigma. Sabemos que ahí va a ovular, por la paroscopía lo hemos visto, oye, por ahí va a ovular el ovario. Es más, por ecografía podemos saber cómo el ovocito está grande por encima de los 2 centímetros, 25 milímetros, dice, no, este ovocito ya va a ovular.
Cuando hacemos un seguimiento de cómo está yendo la función o la reserva ovárica, otro concepto importante. Cuando hacemos estudio de fertilidad en una dama y queremos saber si ovula, produce folículos o no, hacemos la ecografía seriada. Hacemos la ecografía los primeros días de la regla para saber cuántos ovocitos tiene, cuántos ha reclutado, cuántos tiene. Normalmente cada vez que empieza un ciclo menstrual, entre 5, 3, 5, 12 folículos son capturados, reclutados. Esos 5 a 12 folículos comienzan un proceso de estímulo para que solo uno de ellos logre desarrollar bien, los demás se quedan en atresia, y este folículo siga creciendo, 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 y luego se ovule. ¿Cómo sabemos de eso? Seguimiento ecográfico. Así que el primer día de la regla hacemos la distinción si hay o no folículos. Día 5, vemos que los folículos están más grandecitos, tienen 4, 5, 6 milímetros de diámetro. Día 7, 8, los demás folículos se han quedado pequeños, 4 o 7 milímetros, y solo uno de ellos comenzamos a ver que crece en 13, 14, 15 milímetros. Día 11, 12, vemos que un folículo está en 14, 20 milímetros. Ah, ese va a ovular. Entonces en el día 12, 14 podemos hacer seguimiento de qué folículo va a ovular, porque este más grande está rechonchito. ¿Sí? Reserva ovárica, estudio de reserva ovárica. Otra forma de saber que va a ovular es la paroscopía, pero es muy exquisito, ¿no? La paroscopía y que puedas ver tú, ah, ya, mira, acá se ve el folículo que está brillante en la superficie del ovario, ese estigma. Entonces, ¿qué hace la trompa uterina con la fibra? Reconoce, no es que la trompa tenga estos movimientos, a ver, ameboideos, ¿no? Ataque, no, no, no. Lo que hace la fimbria es adherirse a la superficie del ovario y con una especie de movimientos ameboideos, si le podemos decir, comienza a recorrer la superficie ovárica y reconoce el estigma. Ah, ya, ahí va a ovular. Y ahí se engloba. ¡Poc! Ovula, revienta y cae a la cavidad, perdón, cae a la fimbria. Bien, eso es así. ¿Y qué es lo que hace? El ovocito tiene que encontrarse con el espermatozoide. El espermatozoide, después de haber hecho todo su esfuerzo de vencer el cuello uterino y viajar por la luz de la trompa, tiene que llegar al tercio externo de la trompa uterina. Entonces, generalmente la fecundación ocurre en el tercio externo de la trompa uterina. Tema de pregunta antigua, de las preguntas dinosauriescas, ¿no? Creo que es un concepto ya muy básico, pero bueno, lo menciono. Tercio externo de la trompa uterina ocurre la fecundación. Fecundación viene de la unión del espermatozoide con el óvulo. Ahora, un tema muy comparativo, ¿no? Traté de comparar cómo sería. El espermatozoide, también son millones que son eyaculados, millones, están ahí estos felices ahí como canallas, y tienen que atrapar al ovocito solito, ahí el grande rechonchito ahí en la trompa uterina. El espermatozoide, ¿acaso tú crees que va con reserva, como, con sus nutrientes? No, va solito. Lo que va a pasar es que en el cuello uterino va a sufrir un fenómeno llamado capacitación espermática. Gracias a la intervención del moco cervical y el ácido ciálico, ese espermatozoide termina de completar su desarrollo y se vuelve, pues, ¿no? Se vuelve, pues, un espermatozoide, pues, poderoso, empoderado, trozo. Y ese espermatozoide tiene que llegar, recorrerse toda la trompa, toda la cavidad uterina y llegar hasta la trompa uterina. Miren, microscópicamente el espermatozoide no es nada, pues es una célula pequeñísima y la trompa uterina es, hazte cuenta como que estás acá ahorita y tienes que visitar a tu enamorada que está, pues, no, en Nazca. Así en términos comparativos, ¿ah? Y tú te vas a ir allá hasta Nazca con una botella de agua cielo. Oye, dije un nombre de una marca. Solito, ¿ah? Corriendo. ¿Podrás hacerlo en tiempo récord? Ese es el esfuerzo del espermatozoide. Imagínense todo el esfuerzo descomunal de ese espermatozoide para llegar hasta la trompa uterina. Es como que tú estás desesperado por ver a tu enamorada, a Nazca, y tienes que ir solo con tu botellita de agua, con tus zapatillas, y a correr. Ese es el trabajo del espermatozoide. Y en el proceso, lo que tiene que llegar allá está corriendo. Tormenta, rayos, truenos. En el caso del espermatozoide, las criptas, que se ahí queda atrapado, ven para acá sin vergüenza y queda atrapado. Pobre espermatozoide, tiene que tener una super mitocondria para que le dé energía. ¿Sí? Tiene que batir, ¿ah? Y cuando llega finalmente y la ve al ovocito, están otros como él también, ahí zánganos. ¿Quién le entra? Entra tú. Entonces está que se pelea para fertilizarlo, y pueda, pues, una vez fertilizado, hacer la unión de los pronúcleos y empezar el proceso de la segmentación, ¿no? Clivaje. Pero hay un detalle importantísimo. Ese ovocito tiene que viajar por la trompa uterina. Imagínate la trompa uterina, la superficie microscópica, un montón de manos. Un montón de manos, ¿no? Estas manos están que le empujan. Es como si fuera el concierto, pues, ¿no? Bueno, de música, ¿no? En los 80, 90, cuando había estos conciertos de música, rock básico, rock underground,
En su momento me gustaban estas cosas. Entonces, cuando toca la banda, comienzan, pues, ¿no? Los cantantes exaltados se lanzan al escenario. Alguien hizo esa payasada, ¿no? Pobrecito, fue el actor de este grupo, bien chévere este grupo, pues, Galliani, ¿no? Cuando se enfrentó con los Chabelos. Se lanzó. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente, pues, en la emoción lo comenzaban a pasear con sus manos, pues, ¿no? Pero en este caso nadie lo recibió. Y se fue con todo el piso, pobrecito, un rochezazo. Pensaba que estaba en los 80, ¿no? 80, 90. No se imaginó que ni los millennials lo recibieron. Se cayó el peso. Entonces, el espermatozoide perdón, el ovocito tiene que ser propulsado gracias a los cilios de la superficie de la trompa uterina. Quiero que me entiendan eso. Entonces, los cilios de la trompa uterina ayudan oye, para allá, para allá, para allá, tú puedes, ¿no? Todas las embarras. Pero eso es porque la trompa uterina tiene cilios. Cuando una mujer fuma demasiado, cuando una mujer se ve sometida a un proceso inflamatorio como una EPI, los cilios desaparecen. Y si no hay cilios, no es propulsado y donde ocurre la fecundación, ahí se implanta embarazo ectópico. ¿Sí? Una EPI puede ser capaz de destruir la capacidad de los cilios. ¿Qué más? La trompa tiene una especie de movimientos peristálticos. No de movimientos peristálticos, pero sí tiene una capacidad de movimientos que le permite hacer esto, ¿no? Me parece break. Le permite con esos movimientos que el ovocito, que es fertilizado, viaje hacia la cavidad uterina. Cuando hay procesos como la endometriosis, que hace que la trompa uterina esté zancochada, pegada e incapaz de moverse, o la enfermedad pélvica inflamatoria, o un hidrosalpin, piosalpin que deforma la trompa, el ovocito no va a viajar. Se queda entrampado y embarazo ectópico. ¿Me entendieron la idea entonces? Procesos que llevan adherencias, procesos que destruyen a los cilios, procesos que generan estenosis, acortamientos en la trompa uterina, van a ser factores poderosos para que haya embarazo ectópico. Dicho esto, nos vamos entonces ahora sí a explicar esta parte. Antecedentes de cirugía en la trompa uterina, aumenta el embarazo ectópico. Claro, la trompa uterina cicatriz y queda fibrótica, pegada, adherida, estenótica. La técnica de esterilización. Cuando se hace una ligadura de trompas, ¿sí? Lo que hacemos es usar un material que anude a la trompa. ¡Oye, qué chévere! No se va a soltar. ¡Amárralo bien! Pero tú la amarras tan bien que debajo del nudo están los dos cabos. Y el estrangulamiento del hilo de sutura produce isquemia local. Y por debajo de ese nudo, la isquemia hace que se produzca fístulas. Uy, se reperminizó. Entonces, no crea que la ligadura de trompas es un procedimiento que le va a esterilizar permanentemente, ¿ah? Puede haber esa complicación. Por eso existe una técnica llamada Pomeroy modificado. Antes las ligaduras de trompas se hacían con material no reabsorbible. Había la creencia emplean seda, lino, ¿no? Eso no se va a soltar, no, pues la ligadura de trompas no parte de ese principio, de un material que no se reabsorba. Al hacerlo con catgut, la trompa queda amarrada, pero el catgut, como todo material biológico, se va a degradar. El catgut simple, en el plazo de una semana, se digiere. Vienen los neutrófilos, leucocitos y lo digieren, ¿sí? El catgut crómico te permite una resistencia de hasta 15 días. El biclid te permite unos 30 días a 3 meses. Y hay materiales como el Dexo, me parece, que puede durar hasta 3 meses de resistencia. Entonces, cuando uno emplea catgut crómico, ese catgut está amarrado en la trompita. Además, hemos seccionado por encima de la trompa pues, ligadura con corte, ¿no? Entonces, el catgut va a ser digerido y con el tiempo los cabos de la trompa uterina van a quedar distanciados. Y ahora ahí está la base del BTB. Que las trompas están seccionadas y están separadas. Ni un Samboil y advíncula de un lado a lado saltando va a llegar en la trompa uterina. Terminó. Después me cae la demanda. Entonces ya no va a pasar eso de que la trompa uterina va a saltar de otro lado. Mientras que si tú haces un BTB, una ligadura con un material no reabsorbible, lino, seda, nylon, ese material, al no soltarse y por debajo se puede formar la fístula y se puede recanalizar. Y lo peor de todo, ectópico. El otro, antecedente de otro embarazo ectópico. En el pasado había este medicamento que se llamaba dietilestilbrestol, uso actual de DIU. El DIU, curiosamente, está asociado a un aumento de la incidencia de ectópicos. Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica. Lo que hemos comentado de la trompa uterina, cómo se altera la calidad. Infertilidad de más de 2 años,
mujeres añosas, más de 40 años, tabaquismo, está de más razón decir la razón del tabaquismo, y si era antigua fumadora. Ahora, ¿cuál es el factor más frecuente? Acá podemos sacar los siguientes tips. Uno de los problemas que en nuestro medio tiene mayor asociación con la infertilidad es el factor tubario. En la literatura ponen al factor ovárico, pero en nuestro medio las estadísticas apuntan al factor tubario. Factor tubario significa que la trombouterina está afectada. ¿Y en el factor tubario qué está implicado? EIP, enfermedad inflamatoria pélvica, ectópico. Muy bien. Cualquier factor que impida que el huevito viaje por la trompa, eso es factor que lleva a ectópico. Muy bien. Hay una rara forma de embarazo ectópico llamada heterotópico. El concepto de embarazo heterotópico es aquel embarazo múltiple en el cual hay un embarazo dentro del útero y otro fuera. El embarazo heterotópico es exclusivo de las tecnologías de reproducción asistida. Esta rara forma de embarazo heterotópico, que es un embarazo múltiple, donde un huevito se ha implantado en la cavidad uterina y otro en la trompa, solo ocurre a través de tecnología de reproducción asistida. ¿Qué pasa, chicos, cuando hacemos reproducción asistida? De repente es un problema difícil, ¿no? Y lo que hacemos es fertilización in vitro. Fertilizamos 2 o 3 huevitos a la vez. ¿Por qué le ponen 3 huevitos a la mujer? Para que sea un solo viaje y sea más cómodo, 3 por 1. No, porque se ha visto que en reproducción asistida la tasa de abortos espontáneos es dramática, ¿no? Entonces si pones 3 huevitos a la vez, probablemente se pierdan 2 y solo uno prenda. O a veces prenden los 3 o 5, ¿sí? Antes ponían 8 y quedaba 5. En un solo viaje. Bueno, el tema es el siguiente. Entonces, cuando fertilizan in vitro, lo que hacen es inseminar, ¿no? A través de catéteres especiales. Hazte cuenta que son unas jeringas muy finitas y lo inyectan a la cavidad uterina. Y uno de estos sale disparado por la trompa uterina y se implanta en la trompa. Heterotópico. El heterotópico espontáneo es prácticamente imposible. Muy bien, eso era lo que tenía que hablar con respecto al embarazo heterotópico. La clínica de las pacientes que van a presentar el sangrado vaginal intermitente variable, de manchitas hasta coágulos. Pero una cosa importante, cuando el embarazo heterotópico ocurre, cuando el ectópico ocurre complicado roto, la hemorragia no es hacia vagina, hacia cavidad abdominal. Cuando el embarazo ectópico complicado ocurre, la hemorragia no es a cavidad vaginal. Se entiende que la hemorragia es a cavidad abdominal, hemoperitoneo, dolor abdominal y la masa anexial. Ectópico.